Cuando pienso en decisiones, un tema, digamos, que me ha ayudado muchísimo a hacer investigaciones, a respetar las decisiones de los demás, ha sido justamente el de hacer preguntas, ¿sí? Entonces, específicamente hoy les voy a hablar sobre el poder de las preguntas y les voy a compartir una forma diferente, quizás, de hacer preguntas que también ustedes las pueden hacer, ¿sí? En todas las áreas, en cualquier situación donde tú estés en contacto con alguien que necesita ayuda, tú podrías hacer una pregunta especial que le cambie la vida, solo con una pregunta. ¿Ok? Muy bien, eso es. Entonces, por eso va a ser algo cortito y quisiera que sea como tal vez una invitación para que podamos ir explorando este tema de las preguntas presuposicionales, como les llamamos, a lo largo del año, ¿sí? Entonces vas a contar conmigo para poder explorar esto en todas las áreas del trabajo en el SLIM. Muy bien, entonces estamos ahora en una época muy interesante, ¿sí? Donde tenemos muchísima información. En nuestro celular podemos entrar, no sé, y googlear y entrar a páginas muy interesantes, tener PDFs, ver videos y todo eso, ¿ok? Pero tal vez ya les ha pasado, pero a veces cuando estamos incluso con mucha información puede ser peor, ¿no? Uno se confunde, no sabe qué hacer. Y la clave es saber qué preguntar, ¿sí? Qué indagar, ¿ok? Como dice el título, es enfoque de soluciones. Y nosotros, para encontrar soluciones, tenemos que hacer preguntas, ¿sí? Entonces, esa es la clave. Ahora, ¿qué puede ser más importante? Les propongo esto, que nosotros les demos soluciones a la gente, que puede ser útil, pero también puede ser algo súper fuerte, que las personas desarrollen sus propias soluciones. ¿Por qué esto es clave? Porque estamos haciendo trabajar en contextos multiculturales, y quizás inclusive lo que funcionaría hoy, tal vez no va a funcionar mañana, ¿sí? Entonces, preguntarle a la gente para activar sus propias soluciones, para que ellos activen sus propias soluciones, puede ser una cosa muy importante. De lo que quiero hablarles es cómo podemos nosotros diseñar paz, ¿sí? Y cómo los estudios sobre el cerebro nos han ido mostrando de que el cerebro empieza a generar soluciones cuando sabe qué es lo que quiere. Pero imagínense si para llegar acá, no saben en qué piso es el evento, ustedes tuvieran que preguntar qué es lo que no tienen que hacer. O sea, ¿cómo sería? ¿Se ubican? O sea, quiero llegar a tal lugar, pero no sé. Hasta me cuesta un poquito pensar en eso. ¿Cómo puedo no llegar allá? O sea, necesito tener una idea de qué es lo que quiero para preguntar, ¿sí? Si no sé a dónde quiero ir, entonces mi pregunta va a estar un poco así, mis preguntas no van a ser tan útiles, ¿sí? A lo que quiero, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en una campaña de prevención de violencia? Está bien que hagamos la prevención de la violencia, que la conozcamos, tipos de violencia y todo eso, pero también podríamos preguntarnos qué es lo que queremos en vez de violencia, o sea, ¿a dónde queremos ir? ¿Ok? Sabemos qué es lo que no queremos, muy bien, pero ¿qué queremos en vez de eso? Entonces, parece ser que son dos mecanismos cerebrales diferentes. Cuando actuamos para evitar las cosas o cuando actuamos para alcanzar las cosas. ¿Sí? Es todo un tema así súper grande, muy apasionante, pero creo que es importante que tengamos esto en mente nada más, ¿sí? Antes pensábamos los psicólogos que era lo mismo, solamente que nos activábamos y nos desactivábamos, ¿sí? Pero no, es más complejo. Las personas que han sufrido una experiencia traumática, por ejemplo, su mecanismo para evitar cosas, una experiencia traumática como la violencia, ¿sí? Extrema, su mecanismo cerebral para evitar las cosas está súper activado. ¿Ok? Entonces, si tú sigues favoreciendo su sistema de evitación, entonces vas a ahondar más su huella neuronal del trauma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el antídoto de esto? Activar o darle más protagonismo al mecanismo de alcanzar, de lograr cosas. ¿Sí? Más poéticamente hablando, sería activar la grandiosidad de las personas.
Y aquí surge una pregunta para ti, o una pregunta que la podrías tener en mente siempre. ¿Crees en la grandiosidad de la gente? ¿Sí? Si tú tienes esperanza y crees en la grandiosidad de las personas, entonces tus preguntas van a transmitir eso. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces aquí surge la gran presuposición. Cuando yo hago una pregunta a alguien que estoy ayudando, voy a presuponer que puede hacer cosas. Voy a presuponer sus recursos. Voy a presuponer que es una persona grandiosa que está pasando por un mal momento. Pero ese mal momento no le define. ¿Sí? Si yo puedo presuponer la grandiosidad de las personas, siempre voy a tener algo que preguntar. Imagínate esto. Imagínate que eres un entrevistador, ¿ok? Y tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que admiras. Imagínate esto. Si tú le entrevistas a partir, digamos, del problema o de los problemas que puede haber tenido, vas a profundizar en eso, ¿ok? Pero incluso si tú le estás entrevistando y Alejandro Magno te cuenta sobre sus problemas, tus preguntas van a ser para conocer cómo él ha salido adelante de los problemas, cómo ha sido, digamos, grandioso o algo así, a pesar de esos problemas, ¿sí? ¿Cómo has hecho para, no sé, conquistar el mundo civilizado, si se puede decir, entre comillas, o expandir un imperio cuando no tenías el cariño ni el apoyo de tu papá? ¿No? ¿Cómo te has vuelto una persona segura en una sociedad quizás donde el papá, no sé, cosas así? Tus preguntas ya son diferentes a que le digas, no sé, ¿por qué tu papá no te quiere? Digamos, ¿no? Sé por qué, no sé. ¿Te ubicas? Las preguntas cambian. Cuando tú presupones la grandiosidad de la gente, tus preguntas dan esperanza a la gente, ¿sí? O sea, tú puedes cambiar la vida de alguien si le tratas como si fuera ya esa persona que quiere ser. ¿Se ubican? O sea, imagínate esto. Este es el camino de su vida, ¿ok? Y ha tenido quizás una o varias experiencias traumáticas fuertes de violencia, ¿ok? Pero el camino de su vida no es el camino del trauma, no es el camino de la violencia, es el camino de su grandiosidad. A pesar de ese tropezón, está avanzando ya, incluso antes de conocerte. Si tú le tratas a esa persona con tus preguntas como si ya fuera capaz o como si ya inclusive hubiera logrado todo ese camino recorrer, entonces le estás cambiando la vida, le estás tratando como justamente estás activando a esos recursos que le van a permitir seguir avanzando, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos preguntas presuposicionales. Ahora, lo primero que dice ahí se llama diseño de paz, porque justamente nos interesa que las personas puedan diseñar qué es lo que quieren en vez de violencia, ¿sí? Y le hemos puesto como algo que hay que explorar, paz, ¿sí? También podríamos utilizar otras denominaciones, como por ejemplo bienestar psicológico, ¿ok? Que es una línea de investigación también que tengo. Pero, ¿qué es importante con esto? Que nosotros podemos trabajar ya sea con personas de manera individual, familiar, grupal, siempre tratándoles con esperanza, presuponiendo su grandiosidad, y en este caso ayudándoles a que diseñen su propia vida, su propia transformación a partir de lo grandiosos que son. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, es eso lo que esta forma de hacer preguntas es lo que ponemos a tu disposición para que puedas ir explorándola con nosotros durante todo este año. Otra cosa que también hacemos que es muy importante es tener conversaciones sobre recursos. ¿Ok? Cuando tú recibes, por ejemplo, a alguien en tu casa, ¿sí? Y si esa persona viene y empieza a criticar tu living, tu cuadro, no sé, todo, es medio extraño, ¿sí? Quizás tal vez es una autoridad y dices, bueno, ya, no sé. Pero si un visitante viene a tu casa y es capaz genuinamente de notar lo que está bien, lo que funciona, lo que tú has logrado en tu casa, va a cambiar la relación que tienes con esa persona, definitivamente, ¿sí? ¿Ok?
Va a haber más confianza, te vas a sentir más seguro posiblemente, va a ser diferente todo. Entonces, algo que para nosotros es importante también es, donde sea que vayas, tratar en lo posible de primero reconocer qué es lo que ya está funcionando bien, qué recursos comunitarios ya hay donde tú estás llegando, ¿sí? Obviamente no es fácil, ¿ok? Pero si estás aquí es porque tienes una gran decisión, un gran corazón para animarte a esta gran aventura del programa Slim UMSA. Entonces, reconocer los recursos, ayudar a las personas a que diseñen su propio bienestar, su propia paz, son cosas que se hacen con las preguntas presuposicionales, ¿sí? Pensando en el poder de las preguntas, en el poder de las palabras, del lenguaje, una cosa que es clave y que hemos ido confirmando en varias investigaciones es de que cuando tú honras la manera de ver el mundo de las personas, estás ya generando un cambio en su vida, porque les estás ayudando a que se empoderen de su propia vida, de su propio proceso de transformación que está, ¿sí? Cuando tú asumes la grandiosidad de la otra persona, asumes que está en un proceso de transformación, en un proceso en su camino de logros, a pesar del problema, ¿sí? De la violencia. Entonces le estás preguntando cómo quiere ser, ¿sí? ¿Cómo ve el mundo? ¿Qué cambios esperaría ver en su vida? ¿Qué cosas ya ha logrado, a pesar incluso de las dificultades en su vida? ¿Sí? Entonces, al utilizar preguntas presuposicionales, estás también evitando imponer estereotipos de género a las personas, porque estás dejando que ellos respondan, que ellos escojan. ¿Sí? ¿Ok? Y por supuesto, no es fácil, pero es muy, muy interesante de ver esto. Imagínate en un entorno, digamos, multicultural, ¿no? Que está igual en transformación y todo eso, pero puede ser muy, muy, muy interesante que en vez de enseñar todo el tiempo qué hay que hacer, podrías hacer este tipo de preguntas, ¿sí? Si en tu casa notaras que hay más paz, ¿cuál sería la primera señal que te diría eso? ¿Sí? ¿Quién sería la primera persona en notar que en la comunidad hay más respeto entre hombres y mujeres? Ese tipo de preguntas, ¿ok? Muy bien. Entonces, con todo esto que te estoy contando, cuando honras el lenguaje, las palabras que usa la persona para describir su mundo y las pones en estas preguntas presuposicionales, estás ayudando a que tengan emociones positivas, ¿sí? Las emociones positivas, según nuestros estudios, estarían ayudando a que se active en el cerebro el mecanismo de alcanzar cosas, ¿sí? Y en una situación, por ejemplo, de trauma, donde está súper activada su mecanismo de evitar, cuando tú le haces preguntas presuposicionales que presuponen su grandiosidad a pesar de ese sufrimiento, a pesar de esa experiencia, le estás ayudando a que tenga emociones positivas y eso hace que el cerebro se autorregule. Empiece a salir adelante del trauma, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que posiblemente lo han escuchado. Y ya no estamos revictimizando. La revictimización tiene un impacto cerebral directo, ¿sí? Ya saben, estamos reforzando el mecanismo de evitación de la persona. Si pones así tu mano, ¿puedes estirar tu mano? Imagínate que esta parte es la parte más primitiva del cerebro, ¿ok? Muy bien. Y tus demás dedos, ¿no? Tu dedo gordo es tu dedo primitivo. Y tus demás dedos son la parte más evolucionada del cerebro, ¿ok? Cuando la persona está en una situación de trauma, la parte más primitiva del cerebro, la de evitación, la de lucha, huir, está súper activada, ¿sí? Entonces, y estas son emociones negativas, ¿ok? Cuando tienes emociones positivas, las partes más evolucionadas del cerebro toman más protagonismo y regulan todo. ¿Está bien? Eso es. Cuando haces preguntas que presuponen la grandiosidad
de las personas, ellas tienen emociones positivas. Y según la teoría de la construcción y expansión de Fredrickson, cuando hay más emociones positivas, incluso las personas pueden percibir más detalles de lo que les está pasando. O sea, su visión del mundo se expande. Y este es el sinónimo de salud mental. Esquemas mentales flexibles, puedes ver más cosas en lo que está pasando, no solo una cosa. ¿Sí? No solo voy a evitar violencia, voy a evitar violencia, ¿eres violento? Sino que hay más. Soy más grandioso que esto. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto tan interesante de las preguntas presuposicionales. Específicamente, se activan las áreas asociadas a la creatividad. ¿Okay? Entonces, el córtex prefrontal, que también está asociado con la planificación, la organización de actividades, la priorización de lo que tienes que hacer y un montón de cosas. Lo que es muy interesante, que lo hemos descubierto tal vez hace un año nada más, es de que cuando tú haces una pregunta sobre su grandiosidad a alguien, lo primero que te dice es, no sé, no soy así. ¿Qué es lo que te da esperanza? No tengo esperanza, Marcos. ¿Sí? ¿Cómo haces para seguir adelante? No quiero seguir adelante. O silencio, ¿sí? ¿Ok? Y lo que antes hacíamos los psicólogos, por ejemplo, cuando nos decían no o eso, era, hay que cambiar, o no quiere cambiar, se está resistiendo. ¿Sí? Le dábamos un diagnóstico incluso, trastorno de personalidad o lo que sea. Pero ahora sabemos que cuando tú haces una pregunta presuposicional de este tipo, la gente primero te dice no, pero en realidad su cerebro ya está respondiendo la pregunta. Está procesando una pregunta desafiante. ¿Sí? Es muy interesante porque preguntamos cuáles son tus mejores esperanzas o cosas así, y el córtex, el hemisferio izquierdo y la parte del córtex prefrontal se empieza a iluminar como árbol de Navidad. Así. No sé, dice. Y luego responde, me pasaría eso, y ¡boom! Y se ilumina la parte del córtex prefrontal del hemisferio derecho. Un rato, así es. ¿Ok? Muy bien, son unas explicaciones de nerd esto, pero igual puede ser interesante. ¿Ok? O sea, ya sabemos que algo está pasando. Lo que quería cerrar es de que vas a tener la posibilidad con nosotros como equipo de ir explorando esto. Estamos muy acostumbrados a trabajar multidisciplinariamente, entonces estamos aprendiendo constantemente de todos. Y lo que te estoy contando es producto de los últimos 4 años, creo que este ya es el quinto, de trabajar en este proyecto, que me ha permitido hacer estas investigaciones y aprender también de los colegas de trabajo social y de derecho, ¿no? De otras carreras más que están, de los chicos, de los estudiantes, de las comunidades, y estamos en ese proceso. Entonces, quién sabe qué cosas más vamos a descubrir con ustedes este año. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería las preguntas presuposicionales, te vas a acordar. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias.